Hola. Hola, aquí el Club de Duelo. Sí, gracias por venir. Pasa, siéntate donde quieras. Y vamos justo a empezar, dale. Yo opino que partamos nomás y la gente que viene en camino que se sume cuando llegue, ¿te tinca? Sí, vamos nomás. Hola a todos, muchas gracias por volver a estar acá en nuestra ya cuarta reunión del Club de Duelo. En toda esta semana hemos estado armando este espacio juntos para poder conversar sobre nuestros procesos en torno a la muerte, poder integrarla de forma más natural, orgánica, en nuestras conversaciones del día a día y tratar de que deje de ser ese tema incómodo de abordar o que no queremos abordar con otras personas. Claro, y como ya a estas alturas sabemos, en este Club de Duelo tenemos algunas reglas, que son las que van estructurando cada una de nuestras juntas. En el primer encuentro que tuvimos, nuestra regla tenía que ver con la necesidad de hablar sobre la muerte. Después, en el segundo, sobre cómo nos empezamos a definir después de vivir una muerte. En el tercero, hablamos sobre la muerte por suicidio. Y para el encuentro de hoy día tenemos una nueva regla. Cuarta regla del Club de Duelo. La vida sigue, pero es otra vida. Yo creo que una de las cosas más insólitas que uno descubre cuando se enfrenta a la muerte es que el mundo no se detiene para que podamos procesar esa muerte. El tiempo que quizás necesitaríamos parar y tratar de dimensionar lo que estamos viviendo, sino que nos toca ser un poco el productor ejecutivo de la muerte de nuestro ser querido, mientras la cabeza todavía no termina ni de hacerse a la idea de qué fue lo que pasó y que esa persona se fue. De eso se trata este capítulo, de que el ritmo de la vida continúa incluso cuando la forma de vida que conocíamos hasta ese momento se termina también un poco con esa muerte. Para abordar este tema hoy día viene al club nuestra gran amiga Daniela Mechtik, historiadora de profesión, magíster en estudios latinoamericanos y una gran entusiasta de los cementerios y la vida que circunda la muerte. Así que va a estar bien interesante esta conversación, debe estar ya llegando. Acaba de llegar la Dani. Dani, bienvenida a nuestro encuentro del Club de Duelo. Estamos muy felices de poder conversar contigo hoy día en este capítulo. Cuéntanos si para todos los que están escuchándonos y quienes están acá, ¿cómo fue tu entrada también a este club? Bueno, hola, ¿qué tal? Primero que todo, mi entrada al club no la tengo muy clara. Uh-huh. Me encantaría poder decir una fecha más específica, pero no lo recuerdo bien porque mi experiencia de duelo partió primero con una experiencia de shock y después una disociación que se fue como diluyendo en el tiempo. Tal vez ustedes me pueden entender, entonces no sé bien cuándo entré al club de duelo, cuándo salí del club del luto y entré al de duelo, pero Uh-huh. por ahí por el año pasado, de una forma bien conscientemente, como Uh-huh. a mediados del 2020. Estoy Sí, tan disociada todavía. 2023 fue el año pasado. 2023 del año pasado, perdón. Está bien. Eso, Que fue cuando saliste del Club de Shock y te cambiaste al Club de Duelo. el club de duelo. Que tiene parte de disociación, así. Sí, no, o sea, Sí. como el tiempo ahí está todo trastocado todavía. Hablábamos recién que cronológicamente cuando ocurre una muerte, lo primero que nos toca como seres queridos después de esa muerte es hacerse cargo como de estos trámites funerarios, que es todo un mundo de acciones y pasos que son muy secretos a mi juicio, que yo no entiendo por qué nadie te explica que tienes Sí. que hacerte cargo de eso cuando te toca hacerte cargo. Y bueno, por mi personalidad yo soy una persona muy organizada y como que me gusta tener todo bajo control porque creo que cuando uno le saca incertidumbre le baja tensión a las cosas. Entonces, cuando mi papá murió yo estaba muy pendiente como ¿qué puedo adelantar? ¿Qué tengo que hacer? Y me acuerdo que llamé a la funeraria, así como el Hogar de Cristo, cuando me avisaron que mi papá se iba a morir y que ya nos iba a salvar, disociadísima también, así como hola, mi papá se va a morir, ¿qué necesito? Y me mandaron un PDF como con diferentes ataúdes con diferentes precios, que algunos traían servicio de coffee, que algunos traían Sí. el libro de las firmas, no sé qué, y me acuerdo que la niña me preguntó y me dijo, ¿y su papá cuánto mide y cuánto pesa? Y en ese momento yo pensé como, mierda, estoy comprando un ataúd para el cuerpo de mi papá, como esta persona que tengo acá que está hospitalizada, que ha sido mi papá toda mi vida. Y fue como, no puede ser que yo tenga que estar haciendo esto, ¿cachai? Como, y si no lo hacía yo, ¿quién lo iba a hacer? ¿Mi mamá? ¿Mi hermano? ¿Cachai? Como, hay todo un tema de hacerse cargo de cosas prácticas que es muy contraproducente con la conmoción que uno está viviendo en ese momento. No sé, Dani, ¿cómo ves tú este choque entre el estado emocional que deja la muerte
Y el apremio como del ritmo social o como de las convenciones de cómo funciona esta sociedad, que implican tener que despedirnos de ese cuerpo físico. Claro. Mira, yo en mi caso lo tuve un poquito distinto, bueno, por varias cosas. Como nosotros, o yo en realidad, porque yo me puse la capa en ese momento también por una cosa de consideración con mis padres y con mi hermano menor. Bueno, mi hermano se suicidó, entonces como que rápidamente es el cálculo como de, bueno, mi papá y mi hermano lo encontraron, mi mamá está destruida, me toca. Que era tu hermano mayor, además. Era mi hermano mayor. Entonces, nada, como que llegué y lo hice, siendo que yo históricamente soy una persona que intenta descartarse de cualquier responsabilidad, ahí me puse la capa. Y siendo sobre todo como un evento que pasa muchísimo en Chile, tengo entendido que anteriormente vino al Club de Duelo otra persona que seguramente tocó el tema de cuántos suicidios hay en Chile. Y pienso, ¿no? Como algún funcionario que llegue a asistir a un suicidio podría tener por último como en la guantera fotocopias para decirte, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. Porque al final tú le preguntas al funcionario como, oiga, usted... Ayuda, pues. Usted que ha visto esto tantas veces, ¿qué se hace? Y me encontré llamando al cementerio general, no me contestó nadie, preguntándome a mí misma como, si yo me muriera, ¿a quién tendría que avisarle? A mi jefe. Llamé al trabajo de mi hermano, pero era sábado, fin de semana largo, nadie contestó. Total que, bueno, ahí medio a ciegas, me encontré con que, o sea, pude ubicar a alguien del trabajo de mi hermano, me encontré que él tenía un seguro funerario. Y la verdad es que es fantástico. Yo, si tuviera trabajo, me gustaría tener uno porque me resolvieron, me ayudaron mucho. Y creo que también, yo no sé si ahí habrá tenido algo que ver como la jefa de bienestar, que se portó un 7 con nosotros como familia, pero las personas que me atendieron como del seguro de la funeraria me ayudaron mucho. Yo estaba en shock, entonces tenía que pedir que me explicara las cosas hasta 5 veces. Sí. Y tal vez mi voz sonaba frágil, no sé, pero se daba mucho que yo decía, disculpe, yo ya sé que me explico esto 4 veces, ¿me puede explicar de nuevo qué tengo que hacer? Y me decían, mijita, ¿sabe qué? Ya, no haga nada. Usted preocúpese de llegar con este papel de color blanco a tal parte y nosotros vemos el resto. Claro. Entonces me ahorraron mucho de ese trámite. O sea, lo que tú me dices del catálogo de ataúdes, lo encuentro como surrealista. A mí me dijeron tipo, ya, para el seguro que usted tiene tenemos negro o café, film. Claro. Como que ahí me facilitaron harto la tarea, dentro de lo que recuerdo. Pero no recuerdo, por ejemplo, que me hayan preguntado cuánto medía o cuánto pesaba, porque probablemente esos datos, al estar él ya muerto, tal vez lo tenían en el servicio médico legal, Claro. o tal vez en el trabajo. Claro, como mi papá murió en el hospital, o sea, en la clínica, nunca pasó por servicio médico legal ni nada. Como que todos esos trámites también nosotros nos ahorramos. Claro. Sí, no, bueno, lo del médico legal, como te digo, no me acuerdo tan bien, pero tuvimos mucha ayuda. Por alguna razón, como que llamamos ciertas simpatías ahí. Pero sí, o sea, lo de los trámites, yo sabía que iba a ser un tema. Tengo varios amigos que han pasado por eso y todos me han dicho, ay no, es que te morís la cantidad de papeles y no se parecen tanto a los que yo hice en realidad. Ya. Así que, bueno, eso con mi experiencia y supongo como alguna reflexión al respecto. Es raro cómo es banal la muerte también, ¿no? Yo supongo que por ahí va un poco como la pregunta de los trámites y lo que decían del mundo que sigue girando. Esa frase la escuché cuando murió mi primera muerte trágica, que fue mi amigo Cristian en el 2018. Días después, hablando con un amigo, él me habló de que la muerte era algo banal, que al día siguiente el mundo seguía girando. Claro. Y para mí fue muy heavy. Sí, yo me acuerdo, a mí me dieron 5 días de duelo como en el trabajo. 5 días de duelo, eso era lo que tenía para hacer duelo. Y luego ya tienes que volver a trabajar, y porque era mi papá, o sea, hubiera sido un amigo, qué sé yo creo que no, como que no califica para que te den esos días. Y claro, el mundo sigue girando, como dices tú.
Creo que por hermano, antiguamente era un día, puede ser que ahora sean un poco más. Yo no lo sé. En mi trabajo me dejaron faltar todo lo que yo quisiera. Claro. Así que no tengo idea, pero creo que son como 3 días. Y con esta misma idea como del mundo gira, después empiezan igual a llegar fechas importantes. O sea, me acuerdo que cuando murió Leo, que fue en enero, a los 2 meses fue mi cumpleaños, ponte tú, ¿cachai? Y después, claro, después pasaba, no sé, por el 18, después llega la Navidad, incluso, claro, un mes después de su muerte también era nuestro aniversario, así como de pololeo, como de estar juntos, como que se fueron como juntando todas estas fechas como personales entre nosotros, pero también las fechas que son importantes como culturalmente, como cumpleaños de familiares, como que también esperan un poco de, sí, no sé, en mi caso como, o en casos de que, no sé, si haya muerto un amigo, como si tú eres la afectada pero tu familia no lo es, entre comillas, también llegan los cumpleaños de ellos y es como ya modo cumpleaños, tenés que ir a celebrar el cumpleaños de esta persona, como tu familiar o quien sea, y es como, en verdad, tú estás en otro estado también, po. Entonces, me pasa también esa como idea de en qué momento uno puede decidir si es que quiero celebrar mi cumpleaños como tradicionalmente, o las fiestas como tradicionalmente, o puede ser como un momento de crearse una nueva celebración, que fue mi caso, como me pasó a mí, como para mí empezó a hacer sentido como ocupar mis cumpleaños para otras cosas, o más que celebrar el aniversario de muerte, como celebrar el cumpleaños también de Leo, como haciendo cosas que le gustan, como cosas así. Y no sé bien como qué pensé tú también, como de este estado anímico, y que también ayuda como a graficar, entre comillas, el paso del tiempo, como este es el segundo cumpleaños que no lo paso con él, ¿cachai? O es la segunda Navidad, ¿cachai? Como es heavy también, como que empiezan a pasar esos momentos y medio que te entráis como en la rueda de la vida, pues, como del día a día. Uy, qué heavy. Igual yo siento que ahí también he tenido una experiencia distinta. Como ustedes saben, yo dejé de trabajar, dejé mi pareja, dejé mi casa, como... Yo no entré tanto en la banal, yo detuve mi vida, la detuve voluntariamente. Y creo que eso va a tener consecuencias a futuro. Pero en ese momento Pero van a ser en honor a ti, Pablo. Sí, total. Y a mí también, o Sí, sea, obvio. como que mi psicóloga me apañó heavy en eso. Y yo tenía, en ese momento, un privilegio, tenía ahorros, tenía una casa a la que llegar, tenía un montón de cosas a las que accioné y bueno, las liquidé, ya no las tengo. Pero claro, como no... Mi vida no siguió siendo igual, no siguió girando el mundo como siempre. Claro. Y he tenido la fortuna de un poco poder permitirme hacer, o como que las cosas fluyan un poco como sean, ¿cachai? Como en esta cosa de sentirme como si la membrana que formara mi silueta se rompiera. Y no voy a decir algo que estoy como ensayando en el momento, no sé si se entiende, pero sentía que yo ya no tenía forma un poco, Bordes, claro. como la desaparición de los bordes, muy sin saber si la persona que se levantaba esta mañana iba a ser igual al mediodía, porque además que yo los límites que me constreñían, que era mi trabajo, mis relaciones más personales, las quité, medio que era como Una meba. una meba, claro. Entonces, yo diría que mi familia hizo lo mismo, o sea, hasta hoy ya nadie está trabajando, y muy que cuando transcurrían los cumpleaños, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres hacer algo? O sea, se permitía la libertad de hasta el día mismo no hacer nada o hacer lo que la persona dijera, como cada uno guiándose un poco como por sus sentimientos. Que además en nuestro caso como era alguien integrante de la familia, Sí, po. Claro. es súper complejo, tanto porque es integrante de la familia como porque su ausencia y también como la enfermedad de la que murió, que fue bueno, una enfermedad psiquiátrica y depresión, o sea, y suicidio, perdón, tiene, o sea, interpela directamente también la idea de familia. Para mis Sí. padres
habían todas unas expectativas que ponen en cuestión la familia y que varios de nuestros integrantes están peleados incluso con la idea de familia. Nos pasó sobre todo para las fiestas de fin de año, ¿cachai? En que juntarse como familia es doloroso. Entonces, de repente juntarse como familia no es lo mejor tampoco. Claro. Pero todo ahí como que se va viendo... Muy conversado también entre ustedes. Sí, muy conversado, de repente más sentido que conversado. Pero van resignificando también las fechas para ustedes. Igual no significa como de aquí en adelante nunca más celebro mi cumpleaños o algo así también. Pues puede ser como, Claro. hoy día tengo energía para esto también, como o esto es lo que quiero, o esto es lo que espero un poquito como de ustedes que me apañen. Pues. Al final son como... ¿Llegáis a acuerdos? Yo creo que estamos todavía en el momento de... Yo tengo la esperanza de que vamos a llegar a esos acuerdos, pero, por ejemplo, mi mamá ya no le gustan las 11 de cumpleaños, porque ya no somos una familia, la familia que ella esperaba. Claro, entonces, no puedo, no es como una celebración que se vaya a resignificar, porque ella ya no la quiere más. Claro. No es que se cancelen los cumpleaños, pero nos ha pasado durante todo este año que tal vez somos muy estructurados como familia, siempre hacíamos una 11, entonces Sí. estamos medio como, bueno, y si no hacemos una 11, ¿qué hacemos? hacemos? Claro. Ah, ¿No hay envejecemos cumpleaños. Como que no hay árbol de Navidad, ¿habrá Claro. Navidad? Claro. Entonces, son cosas que las estamos viendo en este momento igual. Sí. Pero me parece muy positivo que tengamos como la libertad de verlo Que no se sientan presionados también. así. O puede tal vez ser algo malo, porque no sé si será bueno o algo malo. No hay nada tampoco que nos encauce como a resignificar una fecha en vez de sencillamente eliminarla. No sé, estamos como en eso en realidad. Tampoco yo creo que haya una opción buena y una mala. O sea, yo lo que hablo siempre con gente que está como entrando al club de duelo cronológicamente es como, mira, arma todos los planes que queráis, los vaya a cambiar 300 veces. Como si hay una cuestión que para mí es definitoria del duelo, es que armas todo un plan, que te tomáis todo el tiempo de hacer el plan y el plan cuadra y está perfecto y a los 2 meses es un plan nuevo. Y como yo tuve que estar en paz con aprender a desechar planes familiares, ¿cachai? Nosotros vamos para los 5 años. Siento que recién estamos como llegando a un acomodo que es como hay cierta comodidad para todos los integrantes de la familia, ¿cachai? Pero durante mucho tiempo era como ya logramos llegar a un acuerdo, 6 meses después hay que cambiar todo el plan de nuevo y es como ya, nadie que se sienta mal, como está bien, nosotros estamos cambiando. Yo no soy la misma persona que era hace 6 meses, por lo tanto, obvio que no hace sentido eso. Como todavía hace muy poco nos dimos cuenta que tenemos una bodega acá en Santiago con nuestros muebles de Chillán. Fue como, oh, ¿verdad que todavía tenemos esos muebles y todavía no hemos decidido qué hacer? Es como, cuando los terminemos vamos a estar seguros que era lo último que nos faltaba y resulta que, obvio que tenemos otra bodega mental en otra parte donde no hemos resuelto las cosas. Lo otro que pensaba era el tema de las edades. A mí me pasa mucho que como mi papá era mayor y teníamos como mucha diferencia de edad, mi papá creo que me tuvo a los 53, algo así, y como que mi papá se murió de 80 y algún día, como yo no sé si voy a llegar a los 80, pero cada vez esa distancia se va a ir acortando entre nosotros, como que el muerto se queda con la edad que se queda y una va cumpliendo años y te va como acercando a esa edad de esa persona o estrechando o pasando si la persona que murió era más joven. Eso lo encuentro muy heavy. Y lo otro que pensaba, Dani, cuando te escuchaba hablar, Dani Riquelme, de lo de las celebraciones y como este mood celebratorio. Yo me acuerdo cuando estábamos nosotras en el colegio con la Dani, que éramos compañeras de colegio, hubo un día que era el último día de clases del primer semestre y murió un niño que era 2 años menor que nosotras, que tenía diabetes de manera muy trágica, muy rápido. Y como que el colegio no canceló el último día de clases. Y yo me acuerdo que estábamos, la gente que lo conocía, muy impactada en el patio tratando de juntarnos como a darnos contención y por los parlantes sonaba como reggaetón. Sí. Y estaba como la gente haciendo sus desayunos y fue muy impactante. Y los meses después falleció la mamá del director de ciclo y nos cancelaron el aniversario del colegio, como la fiesta de aniversario por luto. Yo fui a la sala de ese profesor, de ese director y le dije como, no estoy en contra de que nos cancelen la fiesta, estoy en contra de que no hayan cancelado el final de semestre, ¿cachai? Como con alguien que era de nuestra comunidad, o sea, todo respeto con esta persona, pero nosotros ni siquiera la conocíamos, ¿cachai? Como por ella hay un respeto que por esta otra persona no hubo, ¿cachai?
Y eso que yo no era parte del club de duelo todavía. Sí, y en también ese éramos momento. chicos, pues como quien murió estaba como en primero medio, ¿puede ser? Segundo. Y nosotros estábamos en cuarto. Sí, como era chico, como sus compañeros eran chicos. Su hermana como... chica estaba sola en Santiago, como, o sea, en Chillán, porque los papás estaban en Santiago con el niño que había fallecido ese día en la mañana, ¿cachai? Nadie Sí, dándole contención, así, no, fue del terror. Qué personalista. Así como, es que es la mamá del Sí. director. ¿Quién es la mamá? Literal, ni siquiera el director lo conocíamos porque estaba No. como enfermo y no iba al colegio, nadie lo conocía. Y de verdad a mí no me parecía mal que se cancelara la fiesta, si el problema era que no se hubiera cancelado el final de semestre, ¿cachai? Como cuando fue la otra muerte. Claro que impactaba a más personas. Directamente. Pero bueno, otra cosa que nos interesaba también conversar contigo tiene que ver con el tema de los ritos funerarios también. Porque, por un lado, yo siento, me pasa mucho que siento que los ritos están muy secuestrados por las religiones. Como que tú vas a cualquier funeral y la persona que habla, ya sea el cura que hace la cuestión o la señora que guía el... ¿cómo es que se llama? Responso. Responso, sí. En el cementerio, como que todo es... Y vuelve al encuentro del padre. Y ahora está descansando en paz, ¿cachai? Y es como... Cada vez que yo lo escucho digo, no puedo creer que esto es lo que tenemos, ¿cachai? Ya, es verdad que yo en general me relaciono con gente que viene como de un contexto católico, sin yo ser católica. Pero me imagino que para la gente que es parte de la iglesia evangélica igual es eso, ¿cachai? Como la gente que profesa otra religión igual es con respecto a la religión. No me ha tocado ir a un funeral donde se lea, no sé, a Chimimandaga y su texto sobre el duelo, ¿cachai? Como yo siempre digo, voy a ponerme con una funeraria literaria porque creo que quedaría mucho mejor los ritos que citando la Biblia, ¿cachai? Entonces no sé cuál es tu visión al respecto. ¿Crees que eso es algo como exclusivo de Chile? ¿Crees que es algo como más de la región colonizada por España? Nosotros sabemos que a ti te gusta mucho ir a los cementerios, lectura de epitafios, de ese tipo de cosas. Como, ¿cuál es tu visión al respecto de los ritos funerarios? Bueno, ahí yo creo que se tocan varios temas, porque como dices tú, por una cosa de historia, de experiencia colonial, lo que nos toca es más la religión católica, o no sé, las religiones abrámicas, si queremos darle un paraguas más amplio. Pero yo creo que así como existen personas, o sea, así como existe la muerte, existe el mundo, existen religiones, ¿cachai? Hay gente que incluso piensa que las religiones o la existencia de las religiones se explica por la experiencia de la muerte, porque es de las experiencias que conocemos que es la más trascendental. Claro. Entonces, el nexo, el secuestro, como dices tú, de la religión es demasiado estrecho el vínculo, demasiado, casi por no decir que es por defecto. Entonces, claro, en este caso el catolicismo entra mucho ahí. He visto documentales, muchos ritos, como estos ritos raros de gente, como en otros países donde desentierran al muerto un año después, le ponen cigarros, etcétera, Sí. etcétera. Pero como más cercano en Chile, claro, está como bien secuestrado, como dices tú, pero yo diría que, no sé si se ha estudiado, pero siento yo que en la medida que la religión fue un poco como soltando los suspensores que tenían, seguramente después del Concilio Vaticano II, considerando que son procesos, como se dice en historia, de larga duración, que la gente pueda hacer, por ejemplo, sus ritos de una forma mucho más íntima y personal, que tiene que ver como, incluso de manera familiar, ¿cachai? Como que el espacio del velorio o del funeral, acomodarlo o decorarlo o poner música o hacer las cosas Claro. que al ¿Quién murió? muerto le gustaban. Bueno, anoche estaba revisando un libro que a mí me gusta mucho, que yo creo que le gusta a todas las personas que nos gustan los cementerios, que siempre me confundo con el título, así que lo voy a buscar y lo voy a decir después. Respecto a los ritos funerarios al principio de la República, cuando se funda el cementerio general, etcétera. Y era súper estandarizado, o sea, en las casas se ponían sábanas, o sea, como telas negras en las ventanas, se daban vueltas los espejos, los relojes se paraban a la hora en que la persona moría, pero era como relativamente estandarizado. Claro.
no estaba tanto de que, bueno, si a la persona le gustaba Colo-Colo poner, ¿cachai? Claro. Como yo creo que eso es algo que se da un poco más ahora. Y creo que tiene que ver un poco con, en la medida que nos podemos como soltar un poco de las normas tan religiosas. Otro ejemplo también lo vi hace años, que leí un libro sobre el espiritismo en Chile. Que bueno, el espiritismo fue una corriente que agarró vuelo acá, sobre todo en las élites. Y que ponía varias cosas como en cuestionamiento de la religión, del catolicismo, partiendo de que hacían ceremonias de medium y qué sé yo en las casas. No se necesitaba la mediación de un cura, o sea, en ese sentido era como un movimiento bien como anticlerical. Y eran más que ritos, como ceremonias que tenían también la función de conectar, que yo creo que es la función del rito, en este caso como los ritos mortuorios, ¿no? Solamente que aquí la conexión era directa, así casi un teléfono rojo, pero tenía que ver también con una cosa más mundana, ¿cachai? Un desgarro más mundano. Bueno, en este libro que leí yo, que se llama El espiritismo en Chile, que lo escribió una persona de apellido Vicuña, Benjamín Vicuña. creo que era como Manuel Vicuña, o también lo voy a buscar, pero recuerdo que era apellido Vicuña. Y él revisó, hubo muchas publicaciones, muchas revistas de espiritismo donde se contaba tal cual como eran las sesiones de espiritismo y los relatos, como las necesidades de las personas para hacer espiritismo era... bueno, a propósito de Benjamín Vicuña, había gente asociada a la familia de Vicuña Maquena, Claro. no del actor, digamos. Pero creo que son parientes. Como que es un descendiente muy lejano de Vicuña Maquena. Puede ser. Creo que el segundo apellido de Benjamín Vicuña es como Maquena. Luco, o no sé, como... Sí, no, El parecido hijo, el parecido igual. gente del Plata. El mismo mito. Era hereditario. Se repite. Bueno, tenía que ver con la muerte de un hijo de una mujer muy desesperada, ¿no? Porque lo extrañaba mucho. Que no sé si se entiende, ¿no? Como que en la religión está esta cosa de intentar sublimar el dolor. Claro. O sea, que incluso es negarlo, como sublimar, no, que él está mejor que tú, él está arriba, está con el padre, no sé qué. Cuando empezáis como a secularizar esos ritos, los empezáis a acercar y tenía una experiencia mucho más coloquial y cotidiana de, puta, lo echo de menos, quiero volver a hablar con él, weón. Claro. ¿Cachai? Y tengo la sensación de que ocurre un poco al separarnos un poco, no sé si del concepto de religión, pero sí de catolicismo, que es una religión tremendamente normada. Claro, O sea, estructurada. exacto. De hecho, me acuerdo, se me apareció en algún momento, acordándome también de lo de las muertes en el colegio, que también no sé cómo está hoy en día el tema de los ritos cuando las muertes son por suicidio. Como yo me acuerdo que en el colegio pasó después de que nosotras salimos, que una niña que era de la generación de mi hermana murió por suicidio y no dejaron que el funeral fuera en el colegio, ¿cachai? Como hubo una época en que no se podían hacer funerales religiosos tampoco, ¿cachai? Como... Sí, incluso eso puede, o sea, cuando murió Leo también hubo personas que pensaban así, como su familia era muy católica, como pensaban que a lo mejor no se podía hacer algo en la iglesia. Claro. Y yo decidí hacerlo en la iglesia medio... Vale, Hablé con él y le dije, perdón, mi amor, te voy a hacer un funeral en la iglesia, como... No es lo que tú quieres, pero creo que sirve un poco también para la familia y como bajarle también un poco este tema como precisamente de como el pecado de... Claro, como un ostracismo espiritual. Exacto. Y porque también al final los funerales no son para el muerto, son para la familia. Exacto, ¿cachai? sí. A mí me pasó que como era pandemia, a mi papá no pudimos hacerle un funeral como hubiéramos pensado que mi papá iba a tener, porque era una persona que conocía mucha gente en Chillán, trabajaba en la Allanza, 60 años trabajando en la Allanza, o sea, conocía todo Chillán básicamente. Y la gente no podía ir al velorio, no podíamos entrar 10 personas al cementerio.
Y era muy desolador ver eso. Y yo me daba cuenta después, pasando el tiempo, que veía, ponte tus películas de muerte, como para distraerme. Va a salir del tema. Claro. Y ponte tú, me acuerdo que vi Big Fish, ¿cachai? El gran pez. Y yo dije, voy a llorar en la parte en que se muere el papá, ¿cachai? Y como que me dio pena, pero no lloré. Pero luego al final, en la escena del funeral, me fui a la mierda y fue como, esto es para mí un tema. Como que nosotros no pudimos despedir a mi papá, ¿cachai? Como, no que mi papá se haya muerto, que obvio que también era un tema, pero lo tenía mucho más procesado que el hecho de que había sido como tan sin pena ni gloria, ¿cachai? Que haber hecho el entierro y como que mi mamá y mi hermano, ¿cachai? Como... Sí, claro. Sí, no. En el caso de Pablo igual nos pasó, no sé si llegó a haber una discusión, pero para mi mamá era importante que fuera en una iglesia. Y bueno, mi hermano era más ateo que no solo era ateo, sino que era anticlerical. Cada vez que podía hablar en contra de los curas, la única iglesia que ilumina es la que arde. Ese era Pablo. Y mi mamá así como, acabo de conseguir la iglesia San Ignacio para Pablito. Y yo, mamá. Y bueno, resulta que a mi mamá la quieren un montón como los jesuitas, entonces... Y le dije, mamá... Había gente famosa de los jesuitas en el velorio de Pablo. Sí, famosos como que... Como un cura de los Walker que fue a dar una... Ah, sí, no, yo ni idea. Mi mamá me decía como, vino no sé quiéncito. Y yo, sí. Pero sí parece que había un Walker. Sí. Pero ahí llegamos como a un acuerdo con estos Walker. No, ni lo baranda. Para Hurtado. Pero les dijimos, Pablito era así, así, ya está, y queremos poner música. Y la música que escuchaba mi hijo, no sé qué. Y entendieron y dijeron... Queremos poner música satánica. Básicamente. No, sí era. No Sí era. satánico, pero anticlerical. Pues, Claro. así como, no sé, esas cuestiones panquetas, ¡quemen todo! Claro. Y los curas dijeron que sí, pues. Dijeron, dale, como... Y además fueron muy respetuosos en el discurso, como que... Yo me acuerdo que hablaban así como, bueno, aunque él no profesaba la religión, ¿cachai? Como que nunca fue como, oye, este era el mejor discípulo de Dios y su guerrero, ¿cachai? Claro. Sí, no, creo que... Yo no me acuerdo mucho de esas partes, sí. Me acuerdo de la música porque yo hice el setlist. Pero, bueno, es que la iglesia también... A propósito de que, perdón que vuelva con estas cosas de historiadora de los fenómenos de larga duración, Sí. pero desde la Edad Media la iglesia tiene una función comunitaria, que es como reunir a la gente como en un lugar, ¿no? En un Claro. lugar grande, espacioso. Al funeral de mi hermano fueron más de 300 personas en total. Entonces, como que en la casa, que es enana, como que no habría podido, o nosotros no somos afín a ninguna sede social. Claro. La verdad es que el espacio de la iglesia como que nos vino bien, y para muchas personas por costumbre, tal vez que más que por creencia, es algo natural. Sí. Y afortunadamente tuvimos a estos curas que nos dejaron poner como Música satánica. música satánica. Claro, música anticlerical. Qué heavy. Pero sí, estuvo bueno, en medio. Yo creo que a Pablo le hubiese gustado la ironía. Igual estoy pensando como en las costumbres de antes, voy a decir, como del campo, o la mismo cuando morían los niños que Monangeli, Soltaban, sí. claro. Y tenía otras formas, pues se velaba en la casa, se hacía comida, se pasaba todo el día ahí. Incluso yo me acuerdo cuando yo era chica que no me dejaban subirme a la mesa. Como, no, arriba de la mesa no. Yo pensaba que era porque me podía caer. Sí. Y era como porque estaba esta superstición de que a los niños los velaban en la mesa. Entonces era como que los niños se podían morir si te subías a la mesa, ¿cachai? Claro. Que una tez de Chillán. Entonces ahí hay otra conmovisión. Sí, por los angelitos, o como también leía eso ayer, como cómo se fue, porque están estos ritos que la iglesia tenía más control, que eran de las élites. Y Sí. las capas más populares, más rurales, estaba el funeral de campo, el funeral que es largo. Siempre un poco como esta tensión entre... O sea, siempre ha habido como no sé si siempre, pero durante hartos años, como esta tensión de el temor de que te entierren vivo, por lo tanto dejarte como... Sí. Que ahí viene el funeral y el velorio que dure ciertas horas. Y el poder que ha ido teniendo el Estado, y sobre todo como en su función sanitaria, como autoridad sanitaria, de
que no se pudra. Sí. Claro. Y en el caso de los velorios de campo o más populares, vino además un control social porque y habían unas cartas ahí en el diario que se transformaban en tomateras. Claro. O sea, que igual, pues hasta la existencia del Dejen gloriado. vivir. Dejen morir. tomar. Dejen tomar. Está este trago, el gloriado, que Sí. está la receta, incluso yo no me acuerdo bien cómo se hace, que es un elixir que se prepara, un manjar, que se prepara para esa ocasión, po. Entonces, todo muy asociado al alcohol, por las clases populares No había nada que de este hacer. país. Nada que hacer. También yo creo que tiene que ver con una cercanía con la muerte, pues muy trágico ser pobre en Chile. Los cabros chicos morían un montón antes de los 2 años, los Sí, po. accidentes en la fábrica, entonces también hay otro roce, creo. Se ha estudiado también cómo los ritos van cambiando según clase social en un país tan clasista como este. Claro. Y Dani, también cuando te presentamos y también las cosas que he hablado hasta ahora, mencionas harto el cementerio. También nos gustaría como saber cómo partiste yendo al cementerio, qué fue lo que te llamó la atención, qué es lo que ¿Qué ves. te han enseñado en los cementerios? Sí, como Ay, creo que es no. interesante porque hay momentos en los que uno dice como, bueno, igual es tétrico el cementerio, como que hacen Halloween, ¿cachai? Claro. Te llevan como, en verdad te pasan cosas, pues, ¿cachai? Como todo está asociado como fantasmas. Y es A mí como... me han dicho por interno que la Dani considera más importante ahorrar para un mausoleo que para una casa propia. Sí. Sí, mira, a mí no me pasa eso. Mira, yo conocí los cementerios, o el cementerio general en realidad, pero cada vez que estoy en un lugar, voy y visito el cementerio. Por un amigo, Gustavo Ramírez, y yo creo que él sí que conoce el cementerio general con los ojos cerrados. Heavy. Bueno, lo estoy alcanzando. Y me pasa a mí que cero miedo, cero como esa... Nunca me han penado, por ejemplo, en toda mi vida, no solo en el cementerio. Nunca he tenido una experiencia como paranormal Ujú. de ese tipo, ni de ninguno, creo. Siento mucha paz. Me pasa como que toda la ansiedad de la muerte y como la trascendencia y que me voy a morir y tengo que vivir. Ansiedad, básicamente. Lisa y llanamente, cuando miro el horizonte y veo estos millones de personas muertas, se me quita. Siento que algún día me voy a morir, se van a morir todas las personas que me conocen, al igual que esa tumba que estoy mirando y que está abandonada y que de una persona que murió hace 150 años y no le queda ni una flor. Y no va a pasar nada, o sea, como esa es la existencia. A propósito de la banalidad de la muerte, como El nihilismo total. sí, como un nihilismo, pero también como... No sé si es nihilismo en realidad, Sí, pero claro. a veces pienso como que centrarse tanto en la existencia también como que se le devuelve a uno el boomerang, uno se hiere mucho. No sé, siento mucha paz, sobre todo paz. ¿Y qué me han enseñado los cementerios? Pucha, un montón de cosas, como sobre todo a propósito de los ritos y de las expresiones. Yo creo que no hay expresión más genuina que la que tiene una persona frente a la muerte. No sé, como me gusta leer lo que escriben en las placas, o no sé, a propósito de las fechas que tú decías de la Navidad. Yo creo que por lejos, el cotillón que gana en el cementerio general es el de la Navidad, Sí. que son dos fenómenos que no tienen nada que ver. Pero ahí te das cuenta cómo la gente, no sé si va en Navidad a los cementerios y deja los adornos ahí, o durante todo el año. O sea, ¿por qué adornan las tumbas con árboles, con pinos? Una cosa muy rara, ¿cachai? Y claro, te das cuenta cómo las fechas marcan, cómo la gente va a ciertos cementerios donde se permite a celebrar el Año Nuevo al cementerio, cómo es un espacio, como una especie de portal de reencuentro, un lugar donde el desgarro se permite completamente, como tú puedes ahí poner una placa y decirle las cosas más
los lloriqueos más mamones a tu madre, Ujú. que tal vez cotidianamente no puedes hacerlo. Y ahí vas y lo escribes y lo pones en un mármol. Sí. Es una cosa como que me parece, no sé, muy, muy genuina, muy humana. Qué bonito igual eso que dices, que hay espacios, o sea, hay cementerios que se pueden ir a pasar el año nuevo. Es como medio pasarlo también con quien no está y como que sea parte de alguna forma o darse ese tiempo de la celebración y también como toda esa como locura que se da en las fechas, como en el año nuevo, o sea, en la Navidad todo el mundo sale a comprar regalos y como que se pierde un poco como la cosa que debería ser bonita, que es como de juntarse con quienes quieres o con quienes sean tu familia o que determines quién son tu familia para esa fecha. Y el año nuevo igual, medio como esa cosa de, ay, vamos a empezar un nuevo año y como hacer las cábalas y ponerle como toda esa como tensión al futuro. Pero ir al cementerio como a decir como, en verdad estamos aquí, como esto es lo que tenemos, loco, nos podemos morir mañana, ¿cachai? Como bajarle toda esa cosa como La de... expectativa. Sí, Claro. Y que tiene sentido igual, porque el año nuevo, mucho de los... ¿Cómo fue la palabra? Cábala. Ujú. Muchas de las cábalas tienen harto de pensamiento mágico. Así como que si yo corro con una maleta Claro. justo a las 12, es porque voy a viajar todo el año. O si yo hago Funciona. tal cosa a las 12. Claro. que igual la hacemos. Pero son cosas que tienen como relación. Pues si me siento arriba de plata, voy a tener plata. Claro. No sé si la gente que come lentejas, no sé, comerá lentejas todo el año, no tengo idea. Fortuna, tiene fortuna. La abundancia. Abundancia, claro. No se Pero- burlen de la cábala. Ah. Pero igual es algo que tienes que hacer a las 12. Claro. Entonces es como un pensamiento mágico. Para mí entonces no tiene nada de raro que si uno desea, como en una dimensión, volver a encontrarse, como lo desea tan profundamente, ¿por qué esa cosa mágica no trasladarla al cementerio, po, al lugar donde estáis también haciendo más que un rito, un acto como de prestigitación, no sé, como estar contigo a las 12? Claro. Casi cabalístico, me parece. Hay una de lo que decías, esto como de ver a todos estos millones de muertos y darte cuenta que uno forma parte como de este entramado en el que vamos a ser parte de eso. Me recordaba un video que vi ayer en Instagram de un poeta español que se llama Antonio Gala. Lo busqué para chequearlo. Donde hablaba de la idea de la serenidad. Como, bueno, hablaba de la búsqueda de la felicidad, que él ya no la buscaba, qué sé yo, que lo que un medio que buscaba era sentir serenidad. Y que la serenidad era sentirse como una pequeña tesela, que es como una parte chiquitita de un mosaico, ¿cachai? Que forma parte de un mosaico gigante, ¿cachai? Como que esa pequeña parte es prescindible totalmente, no tiene asunto, ¿cachai? Como no tiene ninguna función y tampoco sabemos de qué va el mosaico, ¿cachai? Como que eso para él era la serenidad, como saber que éramos esa pequeña parte de este mosaico gigante que tampoco sabemos lo que es y que si esa parte no está, no va a hacer ninguna diferencia tampoco, ¿cachai? Me acordé demasiado de eso, dije como, oh, Yo creo que él lo ha entendí. sido de cementerio. Él ha sido el cementerio, vamos a hacer el chequeo. Quiero retomar un poquito lo que empezamos a hablar al principio, que tiene que ver con estos detalles como posteriores que uno se empieza a dar cuenta como al momento de estar haciéndose cargo de del día a día y de la falta de quien murió. Y pasa algo como con esto que yo voy a decir entre comillas como memoria digital, que es un poco... El concepto que estamos bautizando. Sí, que se haga ley después de esto. Que tiene que ver también con todas las dinámicas asociadas con las cosas que están como acostumbramos a hacer, como mandar memes por Instagram, como mandar WhatsApp, ¿cachai? Los audios, como todas estas cosas que generan una dinámica y hay una cotidianidad en ocupar estas herramientas tecnológicas, aplicaciones, con todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando muera una de las personas con quien llevaba y esa cotidianidad por WhatsApp o lo que sea, y acá hay algo como que a mí me lo dijo la Consue en su momento y después lo conversé contigo, Dani, también en su momento, de que hay
como que las cosas, y esto es una advertencia para quienes también llevan poquito tiempo de duelo, que si no me equivoco, a los 4 meses, desde los 4 meses, el número de teléfono de la persona que murió se disponibiliza por la compañía de teléfono. Si es que no sigues pagando por Exacto, un sí. plan asociado al número. Exacto, exacto. Y es heavy porque yo en ese momento, bueno, te lo conté a ti, también medio como de, y se lo hablé también con la familia Leo en su momento, porque también llega un punto en el que quizás si teníais la cotidianidad de escribirle, quizás cuando muere, quizás alguien igual buscaba ese espacio ahí, como escribía sin esperar respuesta, pero tenía ahí como dónde escribirle, por así decirlo. Si no llevaba ahí un diario o algo así, como, o querías escribir y dejar un poco lo que estabas sintiendo o decir lo que le echabas de menos. O no sé, memes. A mí después me siguió apareciendo los mismos tipos de memes que nos compartíamos siempre con el Leo. El algoritmo no se enteró. Claro, el algoritmo no fue Ahí como quedó que... la inteligencia artificial. Sí, pues como que me siguió apareciendo y igual era doloroso, como medio lo sigo compartiendo, ¿no? Como se lo sigo mandando, ¿no? Bueno, y tomando el tema del WhatsApp es eso, como después ese número lo puede tomar otra persona. Entonces como si te metes a su chat, te puede salir la foto de otra persona, como que ese número ya es de otra persona que no es la persona con quien tú conversabas y Claro. como... A mí me salió una notificación de Instagram que era como: tu contacto Pupo ahora usa una cuenta de Instagram de @ y era como Juanito Pérez 32, ¿cachai? Pero era como de un niño chico, como que se notaba que era una persona joven. Y fue como, ni siquiera me metí a verlo, ¿cachai? Sí, Y claro, yo me acuerdo que yo te lo advertí a ti, que fue como: Dani, por si acaso, como si vas a escribir, mejor hazlo en un cuaderno, porque ese número de teléfono como que va claro. a morir, ¿cachai? Como... Y eso sí que yo creo que debería ser ley, onda, francamente. Sí, de verdad. Los números son infinitos, como, ¿cómo no pueden? Déjenlo el número de nuestros muertos. Sí, Me acuerdo cuando se salió, como el número dejó de ser parte de mi grupo familiar sí. y aparecía como Pupo ha salido del grupo, como ha sido eliminado del grupo, y fue como, bueno, literal nadie lo ha sacado ni lo ha eliminado, como que era muy fuerte leer esas palabras. Pero imagínate, para otra persona, te compras un teléfono, te entregan el chip y de repente capaz que te llega un WhatsApp de alguien como: hoy han pasado 3 años desde que te fuiste, ¿cachai? Como... es un temazo igual, encuentro yo. Sí. O sea, yo, cuando ustedes me lo contaron, yo quedé... O sea, yo agradezco mucho que me hayan avisado y estoy súper de acuerdo con ustedes. Como yo, de hecho, corrí a decirle a mi familia. Claro, es como dar una advertencia de algo, como no le sigas escribiendo lo que sientes porque se puede como, igual es heavy, pues como, o darle otro instrumento para poder hacerlo, como un cuaderno, no sé, pero... O sea, más que no le sigan escribiendo... O sea, ahí lo dejé al arbitrio de ellos. Claro. Igual cuando ustedes me contaron, yo tenía todavía como 2 meses por delante. Ujú. Pero lo fui como preparando y qué sé yo. Pero sí, yo creo que era de estar preparados como para dejar de ver su foto. Claro. Como es que el efecto de la foto es increíble. Sí, Y yo creo que las personas que les avisé, a la que más le impactó fue una amiga de él, muy cercana y que tuvo gran relevancia. Ella intentó mucho como evitar que Pablo muriera de la manera en que murió, digamos. Y ella vive fuera del país. Entonces, su contacto era estrictamente virtual. Y Claro. cuando yo le dije lo que iba a pasar, ella, yo creo que por esto mismo, ¿no? Porque como era su único canal, entonces creo que entró incluso como en un duelo dentro del duelo. Como que primero entró en negación, rabia, todo como Claro. negociación. Me decía, pero ¿cómo si yo que vivo afuera, yo sé, te esperan hasta años? ¿Cómo puede ser que porque una persona muera te den solo 4 meses? Como claro. entró, como le afectó mucho. Y claro, para nosotros también fue fuerte, sobre todo el día que se salió el grupo, fue en la noche. También uno lo siente como medio mezquino, ¿no? Como, ¿qué te cuesta un rato más? ¿Qué te cuesta hacerlo de otra manera? ¿Qué te cuesta dejarle el número? No sé. Ahí viene de nuevo como la banalidad de la muerte, pero en su mezquindad. Así como, hace 4 meses no nos pagas, adiós. Claro. Te quitamos el número. Cuando el número está asociado a un montón de cosas que son tan... Identitarias, o sea, para mí yo tengo Identitarias. un mismo número de teléfono desde octavo básico, o sea, de verdad, es mi teléfono, ¿cachai? Es mi número de siempre, de toda la vida.
Y también pasaba en mi familia que mi papá contrató un plan familiar, entonces nuestros números son iguales y tienen el último número distinto, ¿cachai? Como el número de mi mamá y el mío y el de mi papá era igual, como solamente el de mi papá terminaba en 9 y el mío termina en 1. Entonces, eso y lo otro que yo después como que dejé de meterme a ver, porque dije, ¿qué va a pasar cuando esta persona nueva se conecte y me aparezca como pupo, última hora de conexión o en Claro. línea, ¿cachai? Como uno entiende que no es él, obvio, desde el pensamiento racional, pero hay algo muy fuerte simbólicamente de que eso que es de esa persona esté como secuestrado por alguien que ni siquiera tiene conciencia de quién era el número antes de que se lo pasaran, ¿cachai? Sí, es real. Bueno, igual yo, gracias a ese aviso, también aproveché de exportar todo el chat y exportar, creo que lo hice esa misma noche, Claro. de exportar los audios también de Pablo. Ujú. Yo soy muy, después lo hago y no hago nunca las cosas. Y ahí me entró una urgencia que gracias a eso lo salvé y por eso también les dije a los demás como, no solo no le escriban si es que le escriben, sino como que guarden todo. Claro. Porque además que la tecnología tiene eso, porque es tan frágil, Sí. tan... Yo pienso como si efímera. es que a alguien le robaran su teléfono, ponte tú. Y claro, recuperáis el teléfono, pero no necesariamente recuperáis los historiales de conversación, ¿cachai? Como... Terrible, esas fotos, todo. Y nuestra memoria descansa en eso, como en esa digitalidad. O sea, lo digital tiene una importancia muy... Por algo Facebook hace unos años empezaron a hacer estas cuentas que son como... Algunas cuentas que funcionan incluso casi como animitas virtuales. Claro. Bueno, ya hace mucho que no me meto a Facebook, pero alcancé a ver ese fenómeno en una conocida que murió muy joven y que le escribían todo Ujú. como sus amigos por Claro. años casi. O sea, estaban como a un like del gracias por favor concedido. Claro. Prácticamente una Se amistad. generan. Yo una vez hice un reportaje de... No sé si se acuerdan de Felipe Cruzat, ese niño que murió esperando Sí. un corazón, que él tenía un grupo de Facebook en el que la gente le pedía favores literal, como que era un santito virtual. Así. Por Ya Facebook sea, le pedían sí, cosas. tal cual. Wow. Sí, se veía venir. Se veía venir. Hay una cosa que quedó en el tintero que me pareció que como que la comentaste y después hubo otra comentario encima, que era respecto a la edad Ujú. de las personas cuando mueren. Que a mí me pasa, yo estoy a un año de cumplir la muerte que tenía, o sea, la edad que tenía mi hermano cuando murió. Sí, yo igual con el Leo. ¿A un año? Sí. ¿Y qué sentí? Es heavy porque es como... Celebramos su último cumpleaños juntos y él no va a estar para celebrar la misma edad que yo voy a tener con él y él también queda como... Suspendido. Sí, como con esa edad y pienso como después la otra experiencia es que yo voy a tener con más edades y es como que él no va a estar para compartirla. Y si es que acaso las pude haber vivido también o no, como me pasa un poco eso, como de vivir la vida compartida y las experiencias compartidas que no pudo tener, por así decirlo. Me aterra. Sé qué va a pasar, así como llegó el primer aniversario. Me aterra, bueno, ahí sí que me falta harto tiempo, pero a veces pienso qué va a pasar cuando yo cumpla 76, pase los 76, mejor dicho, o no menos, 75. En el fondo, cuando pase el doble de la edad que tenía cuando murió Pablo. 70, eso era. Vale, para las matemáticas. Cuando Pero Pablo gran murió- historiadora. Pero gran historiadora. Cuando Pablo murió yo tenía 35. Claro, son 70. Es que estaba pensando en 76 porque él tenía 38. Cuando empiece a vivir, cuando esté más tiempo viva de lo que estuve con él. Claro. Sí. Han pensado como... Entiendo. Falta un montón igual, pero son cosas como que aterran un poco. O sea, así como el paso de los tiempos al principio te aterra porque te distancia temporalmente, pero de una manera que uno lo siente casi físico. Claro. Como el terror del paso del tiempo. Como que te dimensiona como que te lo grafica, por así Sí. decirlo. Hay una cosa que pensaba, Dani, cuando te escuchaba, que a lo mejor no tiene nada que ver, no, pero se me vino a la mente un poco esta idea de cuando, no sé, a ti en el colegio te gustaba alguien, no sé, en sexto, te cambiaste de colegio, dejaste de ver a esa persona, luego tú creciste, te hiciste adulto y es como que
piensas en el recuerdo de esa persona que tenía, no sé, 13, ¿cachai? Y es como, qué raro que me haya gustado una persona de 13 años, pero claro, yo también tenía 13 en ese momento, ¿cachai? Claro. Pero claro, siempre está la posibilidad de encontrarte en la calle con esa persona y actualizar el recuerdo y decir como, bueno, ahora tenemos 40 y los dos tenemos 40, ¿cachai? Pero en este caso, como con una pareja que fue tan fundamental en tu vida y todo, ¿cachai? Pensar como, no sé, cuando tú tengas 50, como no va a existir esa versión del Leo de 50 años a la par contigo, como que siempre va a ser la de persona de tus 30, ¿cachai? 20, 30, como se me vino esa idea a la cabeza. Es heavy, igual como... ¿Se acuerdan que hace un par de años, no sé cuándo, salió esta como aplicación donde te podías como poner como viejo? ¿Se acuerdan que habían como fotos y cosas así? Face Up. Face Up. Yo tengo fotos como falsas del Leo viejo, ¿cachai? Como... Pero claro, es como... Lo hizo de broma, como que entre que se puso pelado, dijo como quizás me quedo pelado, ¿cachai? Como así me vería pelado. O quizás así me vería si me dejo, bueno, el pelo largo como chascón, como viejo, ¿cachai? Loco. Que yo creo que hubiese sido ese el caso, como... como medio así, como heavy, como, pero insisto, es como un recuerdo virtual también, Claro. pues como... Ficticio, de cierta Ficticio, medida. sí, Qué heavy. sí. No se queda sin palabras, es muy heavy en realidad. Sí, como que te ponía a pensar Lo vaya como no hay... Sí, Y no hay como detener el tiempo tampoco, o sea, son esas cosas como que... un poco como el temor del... que debe ser una parte media integral del duelo, ¿no? Como ir enfrentando el paso del tiempo, por mucho que te aterre, no tenés nada que hacer. claro, va a ocurrir igual. Va a ocurrir igual. Yo me he preguntado, por ejemplo, yo no creo que suceda, pero quién sabe, si yo llegara a tener un hijo algún día, como... Igual siento un poco de temor de que ocurran cosas como muy trascendentales en las que habrían influido de alguna manera en la existencia de Pablo. Por ejemplo, que Pablo hubiese sido tío. Sí, ¿Cachai? O, ¿me entienden? Sí. Como quisiera que esas cosas no sucedieran, pero yo creo que es el deseo de seguir con esa persona, porque esa persona queda ahí para De siempre. que esa vida no se diferencie tanto de la que vivías cuando esa persona estaba en esa vida. Claro. Y porque es difícil imaginar a la persona avanzando. La persona Claro. va... En el caso de Pablo, no sé si te pasa a ti con Leo o a ti con tu papá, como que va a tener para siempre 38 años. sí. ¿Cachai? Se quedan con esa edad y como en esa etapa también, pues como... Claro. Yo creo que en mi caso es distinto porque obviamente mi papá tenía 80, como que no habría cambiado mucho más. Yo creo que habría alargado un poco más, pero ya era abuelo, ¿cachai? Como... ¿Verdad? Pues ya era abuelo. Sí, era abuelo, porque tengo unos hermanos mayores que ya tienen hijos, entonces yo creo que en mi caso es como todos los escenarios que yo voy a vivir sin un papá, que dentro igual yo entiendo que era racional que pudiera ocurrir, ¿cachai? Como yo soy muy... trato de ser objetiva al respecto, como obvio, yo a mi papá lo amaba, pero mi papá tenía 80 años, como que podría haber pasado 5 años después, 10 años después, pero no iba a ser para siempre, ¿cachai? Pero yo desde muy chica tenía esa conciencia como de, no sé si me quiero casar, ¿cachai? Pero no era por feminismo, era como porque yo sacaba la cuenta y decía, a ver, cuando yo tenga 35, que todavía no los tengo, ¿cachai? ¿Qué edad va a tener mi papá? ¿Cachai? Que ya ni siquiera tengo la cuenta en mi cabeza, ¿cachai? Yo tenía 27 y mi papá tenía 80, ¿cachai? Entonces era como imaginarme un matrimonio donde mi papá no me iba a llevar al altar, era como, prefiero decir que no me quiero casar, ¿cachai? Y como que dentro de todo una está preparada, porque yo he ido con matrimonios de amigas y es como, no voy a llorar cuando mi amiga entre porque yo sé que esto me va a afectar. Y tenéis el antídoto para eso, ¿cachai? Como, yo sé que esto va a ser fuerte. Pero me pasó en el matrimonio de una amiga, como que estábamos bailando en el carrete, no en la parte del vals, ¿cachai? Y como que el papá se metió y se puso a bailar reggaetón con ella. Y como que los vi bailando y me tuve que ir al baño a llorar, ¿cachai? Como que la imagen fue tan brígida y tan gráfica, ¿cachai? Como de, oh, esto podría haber pasado y ya no me pasó, ¿cachai? Como todo lo otro es un poco una caricatura de lo que es tener un papá y casarte, ¿cachai? Pero la particularidad es que de verdad toma, es como lo que vais haciendo conciencia a medida que lo vivís, que es como que ya esto no lo viví, ¿cachai? Como que ya quedó fuera nomás, po. Pero claro, no es como que siento que mi papá se quedó en lo que se hubiera quedado independiente de la edad que se hubiera muerto, ¿cachai? Como que ya había vivido todas sus etapas de desarrollo, por así decirlo. Claro, pero tienen relación como con las cosas que a ti te hubiesen pasado Claro. más adelante o que te van a pasar Claro. más adelante. Igual no me voy a casar. No insistan.
Bueno, vamos a las recomendaciones. En todas estas juntas compartimos algunas lecturas, películas, series, música, documentales, Podcast. todo, poesía. No hemos llegado a eso, pero puede ser. Sí, en cualquier minuto. Que nos han acompañado en los duelos y que también le puede hacer sentido a personas que también sean parte del club de duelo. No sé si tú quieres partir recomendando algo, Consuelo, o sigue Dani. Yo traje 2 recomendaciones hoy día, una literaria y una cinematográfica. La primera es un libro que yo le tenía echado el ojo hace mucho rato, solamente por el título, que se llama A la salud de los muertos, de una filósofa de la ciencia belga, que se llama Vinciane Desprez. No sé si lo estoy pronunciando bien, me preguntan, o sea, me disculpan, soy chilena. Y lo empecé a leer a propósito del Club Triste, que es otro club en el que estoy, que es de lectura y escritura sobre el duelo, y lo lleva Belén Fernández, que nos acompañó en nuestro primer encuentro. Y lo empezamos a leer y me pareció muy, muy interesante porque justo yo venía dándole vueltas a esta idea de la existencia de los muertos depende o no de nosotros, como en la medida en que, por otro libro que leí, que se llama Intermezzo, de Sally Rooney, donde el personaje le dice a su pareja como, tengo miedo porque estoy olvidando a mi papá, como que no me acuerdo todos los días de él. Y ella le dice, bueno, pero tú no te acuerdas todos los días de los vivos, ¿cachai? Como no seas tan duro contigo mismo. Le dice, sí, pero los vivos no me necesitan para existir, tienen su propia existencia, ¿cachai? Como, en cambio, a mi papá, en la medida en que yo no lo recuerdo, él no existe, ¿cachai? Sí. Y como que no es que dije, oh, qué verdad que es, sino que dije, oh, qué interesante, me quedo dando vuelta. Y este libro responde a esa idea mediante la tesis de que los muertos tienen su propia existencia en nuestra vida, que es distinta de la existencia que nosotros les damos. Como que el muerto no es la persona que era cuando vivía, ni es este ser inanimado que perdió toda acción y toda agencia cuando muere. Como hay una creación colectiva del muerto entre que lo que cada quien se acuerda, de estas ficciones que nosotros nos inventamos de, por ejemplo, el día que yo me casara, mi papá hubiera bailado reggaetón conmigo, ¿cachai? Sí. Como, en cierta medida nosotros les damos vida, pero tampoco es que si nosotros no estuviéramos, ese muerto no tiene ningún tipo de existencia. Y entre medio entran como las cosas medias paranormales y todo lo demás. Es súper súper interesante el libro, está muy bien escrito y habla con muchas personas, hace un repaso bien interesante sobre este tema. Y la otra, y cinematográfica, es un documental que se llama Las historias que contamos. En inglés se llama Stories We Tell. Y es de una directora canadiense que se llama Sarah Polley, que es la que hizo la película Ellas Hablan, que estuvo hace poco nominada al Oscar y fue bien famosa. Sí. En esta película lo que ella hace es reconstruir la personalidad de su mamá, que murió cuando ella era muy chiquitita, a través del testimonio de sus hermanos, los hermanos de la mamá, el papá de ella, los amigos de su mamá, como que cada quien va compartiendo qué recordaba de su madre y ahí nos vamos dando cuenta de cómo en realidad cada quien se acuerda de una persona distinta. O sea, gente la recordaba tímida, gente la recordaba extrovertida, como no existe una única versión de quién es la gente. Y lo más bonito en mi juicio es que se va entendiendo cómo el hecho de que la mamá hubiera muerto cuando ella era chica permite que ella y su papá construyan una relación muy distinta de la que su papá tuvo con sus hermanos mayores. Es un documental muy hermoso que siempre recomiendo, así que aprovecho de dejar la recomendación hecha para siempre en este podcast. Dani, ¿qué recomendación nos traes tú? Ay, yo estuve pensando harto. Me costó un poco, sí, porque lo que llevo del duelo... ¡Ay, qué buena para hablar, la invita! Buena para chacharear. Muchas de las cosas a las que he recurrido aún tienen que ver como relación directa con Pablo. Como las cosas que Pablo escuchaba, las cosas como que me recuerdan a él, etc. Pero bueno, igual quiero proponer, no sé, me imagino yo que tal vez ya lo han dicho en programas anteriores, el libro de Cristina Rivera Garza que escribió para su hermana Liliana. No me acuerdo si lo dijimos o no lo dijimos, pero dale. El invencible verano de Liliana, que ganó un Pulitzer este año. Muy bueno, se rescata mucho por el lado de... Bueno, Liliana Rivera Garza murió víctima de un feminicidio, perdón, y que es el lugar desde donde generalmente se rescata el libro, como el valor del libro, pero creo que es tanto más importante lo que hace a través de la experiencia del duelo de Liliana y también
la metodología, si se puede decir de alguna manera, de cómo va reconstruyendo, que es a través de los recuerdos de Liliana, que tiene que ver en el fondo con su memoria, que es muy bonito. Y yo creo que de las cosas que leí el año pasado, que fue un año que me boxeó mucho, de las más terapéuticas, como la imagen o la figura, no sé, que el duelo es el fin de la sociedad. También. Vamos a acabar. Sí. Perdón, si quieren borrar eso. Bueno, que el duelo es el fin de la soledad, que creo que me lo tatuaría. Hermoso. No puedo parar de reír, perdón. Está bien. Sí. También me voy a tatuar la otra frase. Eso en términos de libro. Y bueno, para los supervivientes de duelo por suicidio, After Sun, y en general lo que ha hecho Charlotte Wells, que es la directora. Yo vi también un corto, que si no me acuerdo si se llama Tuesday o Thursday, que no sé, durará 15 minutos, estuvo muy un rato, que también tiene que ver con la misma experiencia, que es autobiográfica, de el suicidio de un padre siendo ella, de una chica adolescente, que es la experiencia de la directora, que ahora es una mujer adulta. Eso. Y también pensé, pero aquí me da un poco de pudor. Como decía Waikipan, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma. Con lo que pienso. Con lo que pienso. Yo, no es por creerme Shakira, pero yo no creo en Brian Weiss. Yeah. Pero hay algo muy particular, y que es algo que le diría a, no sé, como a la gente que está pasando, sobre todo muy recientemente, por un duelo trágico. Que, bueno, en el fondo es como, he tratado yo de vivir mi proceso, que es un poco como, no tanto concentrándome en darle un sentido a todo, porque todo es muy grande, todo es muy profundo. De repente como buscar espacios felices, así uno no crea mucho en ello. Entonces, yo no creo en Brian Weiss, por ejemplo, pero una vez, por motivos que no vale la pena como comentar, leí Muchas vidas, muchos maestros. No, muy anecdóticamente. Y Brian Weiss tiene un punto, que la ansiedad de la ausencia y la pérdida bajan muchísimo cuando alguien te cuenta una historia, porque no vamos a pensar que lo que nos dice el tipo es cierto, no este cuento de las regresiones, pero te están contando una historia en un mundo, imaginemos que es ficción, un mundo donde eso funciona y es real. Sí, la verdad es que tiene algo muy terapéutico, y yo he escuchado también, porque un amigo me mandó la otra vez un corto de Brian Weiss hablando sobre su modelo, como lo terapéutico de su modelo, de cómo, más allá de decir como, oye, no, sí, es verdad, las vidas pasadas existen, es como cómo las personas sanan muchísimo al hacer regresiones. Entonces, mediante la narrativa, en el fondo. O sea, es que el tipo cree que es verdad. Entonces, yo lo dudo. Pero como te digo, me pasa un poco que, siendo yo toda mi vida habiendo sido una persona muy materialista, abrirme a creer en cosas como de repente un poco más complicadas de las que podría como explicar acá, sí, a uno como que le calma un poco. Y si de repente uno tiene una necesidad, una añoranza tan grande, y te sirve leer Brian Weiss, como, ¿por qué no? No le contís a nadie. Sí. No tenemos por qué saberlo. Eso. Hermoso, bacán. Muchas gracias por las recomendaciones. Bueno, todos los detalles de las recomendaciones de la Consuela Dani, y también los textos que nos contaste antes durante la conversación, los vamos a dejar todos en nuestro Instagram, @clubdeduelo. Así que los pueden revisar ahí, y va a quedar ahí por si los quieren ver más adelante. El archivo. El archivo mismo. Bueno, Dani, muchas gracias por... ¿Y tus recomendaciones? No, estoy bien. Te eché al agua, perdón. No tengo que nada preparado, pero prometo dejar algo en el Instagram. Perdón, o Dani. lo podemos grabar otro día. Sí, te eché al agua otra vez. Sí. Bueno, este fue nuestro penúltimo encuentro de esta primera serie de encuentros que estamos teniendo para conversar acerca de nuestros duelos, nuestras muertes, nuestras maneras de persistir la vida en nuestros corazones.
Queremos agradecerles a todos por estar acá, por compartir sus historias con nosotros y especialmente Dani, te queremos agradecer por haber venido acá a conversar, a contarnos tus pensamientos intrusivos, a soñar con el término de la sociedad mediante el duelo colectivo. Y puedes volver cuando quieras, eres muy bienvenida siempre acá. Eres parte del Club de Duelo. Eres parte del Club de Duelo. Gracias por invitarme, chicas. Y gracias por formar el espacio también. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar acá en Radio Inventada en 2 semanas más para nuestra 5ª y última regla de la temporada de Club de Duelo, que es: la memoria es más fuerte que la muerte. Nos vemos. Chau. Chau. Chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.